Le agradezco mucho a Lía Álvarez Baeza, investigadora senior de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, que nos acompaña hoy para poder platicar justo acerca de estos temas, el endeudamiento, el gasto público. Bienvenida, Lía, ¿cómo estás? Hola Magda, bien, muchas gracias, buenas tardes. Oye, un gusto que nos acompañes, Lía, por favor, tú que eres experta en estos temas, por favor, platícanos y danos luz. Si te parece, vámonos por partes. Realmente, ¿cómo se gasta el dinero en las distintas entidades? Y realmente los estados están gastando de manera responsable. Me parece que ese es el principio de todo esto. Pues mira, Magda, debe de haber un equilibrio presupuestario siempre, ¿no? Entre ingreso y gasto. Lamentablemente, con esta pandemia y con la caída de la economía, las entidades federativas no han ingresado lo mismo que venían haciendo con anterioridad, y además del lado del gasto, el gasto federalizado, que son las transferencias que reciben de parte de la federación, se ha visto disminuido. En 2020 cayó 6.3% en términos anuales, y en enero de 2021 tenemos una caída de 5%. Principalmente le ha pegado a los recursos que son no etiquetados, que es el ramo 28, las participaciones federales, que se han caído 7.2% en 2020 y 5% en enero de 2021. Estos recursos los estados los utilizaban principalmente para recursos no etiquetados y para el pago de deuda. También tienen los recursos del ramo 33, que son ya con fines etiquetados para salud, para educación y también para inversión en proyectos de desarrollo regional. Este ramo en conjunto se cayó 2.8% en términos anuales en enero de 2021. Ahora bien, para poner un poco la magnitud de la deuda, en 2020 la deuda total del sector público fue de 12.400 miles de millones de pesos, equivalen a una deuda per cápita por habitante de 99,000 pesos. Sin embargo, solo las entidades federativas tienen una deuda total de 678,000 millones de pesos. Esta deuda creció 4.6 veces entre 2005 y 2020. En términos para que tengamos una idea de la magnitud de cómo están las entidades endeudadas, hay recursos de libre disposición, que son las participaciones a entidades federativas, y recursos que vienen de los fondos de estabilización. Las entidades que más porcentaje tienen respecto a esta medición son Coahuila. Coahuila tiene un 168% de deuda respecto a sus entidades federativas, y esto es un promedio per cápita de 17,000 pesos por habitante. Le sigue en Quintana Roo, 159% de su deuda en relación a sus participaciones, y su deuda es aproximadamente de 23,000 pesos por habitante. Después tenemos a Chihuahua, con 133% de deuda sobre participaciones, equivalen a 20,000 pesos por habitante, y Nuevo León, que son 15,000 pesos por habitante, con un porcentaje de deuda respecto a participaciones de 121%. En el otro extremo, por ejemplo, tenemos a estados como déjame detenerte ahí, Lía. Ajá. Te detengo ahí. Nos estás diciendo que entonces estas 4 entidades, Coahuila, Quintana Roo, Chihuahua y Nuevo León, que son los estados más endeudados, pueden llegar a generarle a cada uno de los ciudadanos una deuda por cerca de 27,000 pesos. Sí, son los estados más endeudados en términos de su porcentaje que reciben a través de participaciones. En términos del monto, los más endeudados son Ciudad de México, Nuevo León, Chihuahua y el Estado de México. En términos de montos. Ok. Ajá. Porque, por ejemplo, la Ciudad de México... en términos de montos. De montos, de cantidades. Sí, de montos, de cantidades. Sí, son Ciudad de México, Nuevo León, Chihuahua y el Estado de México. Sí. Que de todos modos, pues también es una situación grave. Bueno, pues sí, es un dineral el que termina costándole al ciudadano. Sí, totalmente, Magda. Y bueno, aquí, haciendo hincapié en esto, en 2020, en octubre de 2020, se hizo una reforma a la Ley de Disciplina Financiera, donde, dadas las circunstancias que venía dando la economía y por lo del COVID, se les permitió postergar el pago de sus deuda de corto y largo plazo por 12 meses. Pero ¿qué pasa? Y también, bueno, pueden contratar libremente deudas si es para términos de emergencia sanitaria. Pero ¿qué pasa? Al el gobierno dar esta prórroga, tenemos
que dejan de pagar este 2020 y todo el acumulado entre 2020 y 2021 lo van a tener que pagar este año. Entonces, quizás lejos de ayudarles, los está perjudicando más porque este año, pues como vemos, las finanzas públicas repuntan bajas y con signos negativos. Entonces, es un tema muy delicado que hay que analizar. Inclusive, por ejemplo, te voy a dar otro dato, la deuda municipal equivale a 41.2 miles de millones de pesos. Y hay municipios, 1,800 municipios aproximadamente, según la AMAC, que están en quiebra técnica. Y hay propuestas donde se pretende salvarlos, pero realmente la solución no es esa. O sea, la solución es que es necesaria una reforma fiscal, pero de fondo, y también a nivel subnacional, entidades federativas y municipios, pues también analizar nuevamente el sistema de coordinación fiscal, puesto que los principales objetivos para los que fue creado, que fue para resarcir y compensar el esfuerzo recaudatorio de las entidades y que éstas los puedan reflejar en un mejor gasto para un mayor desarrollo económico y regional, pues no está pasando, porque están endeudándose más, están recibiendo menos ingresos propios, menos ingresos de la federación, y pues esto es un círculo vicioso, ¿no?, de nunca acabar. Fíjate que ahora que mencionas esta parte de los menos ingresos de la federación, pues es ahí en donde volteamos a ver también qué tanto llega a incidir el gobierno federal sobre el endeudamiento de los estados, ¿no? El año pasado, cuando se anunciaban los recortes presupuestales, también se decía que uno de los grandes riesgos que se corrían era que los estados o bien los municipios comenzaran a recurrir al endeudamiento y que al final del día eso iba a terminar impactándole directamente al ciudadano de a pie, porque se iba entonces a generar un mayor pago de impuestos o incremento en los impuestos que ya se tenían actualmente. Y lo vemos de pronto en predial, en agua, en fin, en todo este tipo de impuestos que se pagan de forma ordinaria en las entidades. Exactamente, o sea, son impuestos que crecen anualmente en términos, si tú quieres, inflacionarios, pero que realmente le pegan al bolsillo de la economía de muchas personas, sobre todo en este periodo en el que la economía a nivel nacional pues cayó 8.5 puntos porcentuales, dada la pandemia y pues todo el entorno que engloba, ¿no? Todas las actividades que se han visto involucradas en menores crecimientos, pérdida de empleo. El pretexto perfecto para poderse endeudar, Lía. Pero dime una cosa, ¿qué cargo representa para el erario también los megaproyectos del gobierno federal, estos proyectos insignia? Y te lo pregunto porque pues el temor que se tiene es que terminen convirtiéndose en los elefantes blancos de la actual administración. Por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación advirtió también en su último informe riesgos en el aeropuerto de Santa Lucía por omisiones en la planeación, además de Dos Bocas, del Tren Maya. En fin, en algunos casos, si bien es cierto, eran auditorías de desempeño, también en otros tantos eran de carácter financiero. Sí, exactamente, Magda. Este gobierno prácticamente le ha apostado a 3 proyectos estratégicos, ¿no? El Tren Maya, la refinería Dos Bocas y el aeropuerto Felipe Ángeles. Sin embargo, por un lado, quizás el impacto a futuro es positivo porque un perfecto desarrollo regional implica un crecimiento económico y detonación de proyectos aledaños, los cuales sí están siendo considerados. Sin embargo, el nivel de inversión que está destinando solamente a estos proyectos, descuidando otros proyectos prioritarios, como es el caso de proyectos de salud o de educación, pues sí es un costo alto, tanto para el desarrollo económico del país como para el tema de la inversión, porque sí genera un endeudamiento que es no a corto, sino a mediano y largo plazo. Y son proyectos que si bien van a tener una derrama económica, pero no va a ser inmediata. Dime. Y que bueno, a todo esto podríamos hablar también del subejercicio, ¿no?, que se ha generado a lo largo de todo este tiempo. Pero déjame ir más allá. ¿Qué papel juega el endeudamiento en medio de un año electoral? Ya estamos prácticamente a nada de que empiecen las elecciones también, y pues llama la atención, ¿no?, cómo las entidades buscan hacer crecer esta deuda pues justo un poco antes de que empiecen las elecciones. Sí, bueno, es como en todo momento, ¿no? El endeudamiento juega un papel muy importante porque es comprometer recursos futuros para temas presentes. Y esto es, sí, o sea, es una elección que es histórica en el país y pues muchos gobiernos pretenden quedar bien porque no sé si ustedes se han fijado, el año pasado el lema que empezó a manejar el gobierno federal fue ni una obra sin terminar. Esto quiere decir que
pase lo que pase, a costa de lo que sea con endeudamiento, sea quitando recursos de otros proyectos importantes como salud, como educación, ¿no? La infraestructura tiene que ser el tema de prioridad de este gobierno y pues eso no es, o sea, sí es bueno, pero creo que ha sido ahí una pata coja de parte del gobierno el no dar como que prioridad a temas que son pues tan importantes como el del sector salud, ¿no? Hasta hace poco, en noviembre, todavía traíamos un subejercicio en gasto en salud, porque no se habían utilizado todos los recursos, siendo que tenemos una pandemia. Y bueno, estamos viviendo una pandemia, estamos viviendo escasez de medicamentos, de infraestructura, ¿no? Entonces sí son temas delicados que quizás el gobierno debería de enfocar y de tener un portafolio más equilibrado en tema de inversión y de deuda. Vemos casos, Lía, también como el de Tlaxcala, ¿no? En donde, y si me equivoco, por favor, corrígeme, en donde prácticamente se quedaron ya sin deuda. O sea, ellos están empezando en ceros, no tienen mayor problema de endeudamiento ni demás. ¿Qué hicieron bien como para que realmente hayan logrado el mantener una deuda en ceros? Pues el gobierno de Tlaxcala realmente lo que hizo bien fue amarrar legalmente los términos y condiciones bajo los cuales tenían que condicionar la emisión y solicitud de deuda, porque para que ellos puedan contratar solamente 2/3 partes de su congreso local lo tiene que aprobar. Y eso es algo muy bueno, porque entonces ahí hay un equilibrio y hay una votación adecuada y entonces evitan que haya este tipo de errores que están cometiendo algunas entidades federativas. Otros estados como por ejemplo, o sea, Querétaro, el estado de... Forzosamente tiene que ver con... Sí, te escucho. No, te escucho a ti, Magda, y ya después te explico otros ejemplos si quieres de otras entidades. Me decías, entonces, allá tiene que ser forzosamente este asunto legal, vaya, no es nada más con la simple negociación política que luego se llega a dar en medio de los congresos, la contratación de la deuda, sino van más allá de todo esto. Efectivamente, Magda, y en otros estados como Querétaro o a lo mejor el Estado de México, que han reducido un poco su deuda, ellos han hecho esfuerzos en temas de ingresos y de una reestructura fiscal importante. Entonces, equilibrando tus ingresos, pues puedes disminuir un poco el tema de gasto y de deuda. Y bueno, finalmente, lo que es importante, pues realmente... Es importante, ¿sí? Un adecuado sistema de coordinación fiscal, que haya una reforma y ver también que las entidades federativas y los municipios pues apuntalen el tema de su recaudación en ingresos propios. Las entidades federativas tienen una buena base en el tema de la tenencia y los municipios en el tema del predial, para incrementar sus ingresos y poder compensar estas caídas que están teniendo en el recursos transferidos. Lía, qué importante es esto que nos comentas y que finalmente tiene varias aristas, ¿no? Por una parte, el asunto legal y por la otra también las reformas fiscales que se puedan dar a fin de blindar este asunto. Muchísimas gracias, Lía, por esta charla. Gracias a ti, Magda. Buenas tardes.